Hola a todos, me alegra mucho volver a verlos en mi canal. Espero que este video les traiga unos momentos de relajación y alegría. Ayer fue un día muy especial no porque todo saliera bien, sino porque aprendí algo nuevo sobre mí mismo. Esperaba recibir el coche que tanto deseaba, pero las cosas no salieron como quería. Cuando me enteré de que no habría ningún coche, sentí una pequeña decepción. Sin embargo, comprendí que si dejaba que la tristeza me dominara, mi camino se detendría ahí. Respiré profundamente, dejé atrás la frustración y me dije, no pasa nada, todavía tengo mucho por hacer. Así que seguí adelante no para buscar cosas materiales, sino para reencontrarme con la paz interior. Mi primera parada fue la tumba del padre de Huyen. Ella no podía ir, así que fui en su lugar para encender un incienso y mostrar nuestro respeto. El humo se elevaba suavemente con la brisa de la tarde, y con él llegaron los recuerdos del pasado, aquellos días sencillos pero llenos de amor. Después fui a visitar la antigua casa, el lugar que guardaba tantas risas y memorias. La casa ya estaba vieja, con tejas cubiertas de musgo, pero cada rincón me hacía sentir una punzada de nostalgia. Allí me recibió el tío Sao con su sonrisa amable de siempre. Nos sentamos junto a una taza de té caliente, hablando de cosas simples de la vida, sencillas pero llenas de calidez. Ayer tal vez no trajo el resultado que esperaba, pero sí me dio algo mucho más valioso: la paz interior. Y la certeza de que aunque el camino de la vida sea difícil, mientras mantengamos el corazón firme, siempre encontraremos nuestro propio rumbo. Me quedé sentado un momento mirando la mochila en la esquina de la habitación. En mi mente se mezclaban pensamientos de decepción, tristeza y vacío. El viaje que había esperado con tantas ganas de pronto parecía perder sentido cuando supe que el coche que aguardaba no llegaría. Pero cuanto más lo pensaba, más claro lo veía: si me detenía aquí, todo el esfuerzo que había puesto hasta ahora no tendría significado alguno. Me levanté y colgué el equipaje sobre mis hombros. El sonido del cierre al moverse rompió el silencio como si me despertara de un largo sueño. Vamos, me dije, este viaje aún no ha terminado, solo ha cambiado de rumbo. Salí de la pequeña habitación y una brisa fresca de la mañana me acarició el rostro, trayendo consigo el olor del polvo del camino y el calor del sol naciente. Sabía que aunque hoy no tuviera coche, todavía tenía el camino, y lo más importante, todavía me tenía a mí mismo. La vida no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos ofrece la oportunidad de ser más fuertes. Decidí empezar de nuevo, no con un vehículo, sino con mis propios pies y mi corazón. Caminé sin prisa, sin expectativas. Cada paso era un recordatorio de que este viaje me pertenece y solo yo puedo decidir qué significado darle. En el trayecto recordé todas las veces que había fracasado, los planes interrumpidos, los sueños rotos. Pero quizá fueron precisamente esos momentos los que me enseñaron que el verdadero valor de un viaje no está en el destino, sino en cómo enfrentamos los desafíos. El sol comenzó a elevarse, bañando el camino con su luz dorada. Sentí renacer en mí una nueva confianza. Tal vez hoy no tenga el coche que soñaba, pero tengo algo mucho más valioso: la libertad y la determinación. Sonreí y seguí caminando. El peso del equipaje ya no me parecía tan grande. En mi corazón sabía con certeza que este viaje no sería en vano, porque cada paso que doy hoy es una nueva página, una página escrita con voluntad, fe y un deseo inquebrantable de seguir adelante. Aquella mañana el aire estaba fresco. Caminé solo, llevando una pequeña bolsa con algunos pasteles, frutas y un manojo de incienso que aún conservaba su fragancia a sándalo. El camino hacia el cementerio era sinuoso. El viento soplaba suavemente entre los árboles, haciendo que las hojas susurraran como voces del pasado. Llegué al lugar.
La tumba del padre de Huyen reposaba en silencio bajo una fina capa de polvo del tiempo. Hacía mucho que no venía, pero la emoción seguía siendo la misma, una mezcla de respeto y melancolía. Huyen no podía venir, así que le prometí que iría en su nombre para encenderle un incienso a su padre, ese hombre del que siempre hablaba con tanto amor y admiración. Dejé la bolsa en el suelo, me arremangué y comencé a limpiar. Las malas hierbas crecían alrededor de la lápida, el mármol se veía opaco por el polvo. Pasé la mano lentamente con cuidado como si estuviera tocando un recuerdo. Cada movimiento llevaba en sí una reverencia silenciosa, una gratitud que no necesitaba palabras. Cuando el sol asomó detrás de las montañas, coloqué los pasteles y las frutas sobre la tumba. No era mucho, pero provenía del corazón. Encendí 3 varillas de incienso. Mis manos temblaron ligeramente bajo la brisa. El aroma se elevó llenando el aire con una calma profunda. Cerré los ojos y murmuré Vain en nombre de Huyen, deseando que usted descanse en paz. Gracias por haber criado a una hija tan fuerte y bondadosa. En ese instante sentí una paz indescriptible. Era como si entre el mundo de los vivos y el de los que ya partieron existiera un lazo invisible que solo el corazón puede percibir. Me quedé allí un largo rato, observando cómo el humo del incienso se elevaba ligero como la neblina matinal. En mi mente la figura del padre de Huyen se volvió cercana, casi tangible, como si sonriera al escuchar mis pensamientos. Antes de marcharme, incliné la cabeza profundamente. Lo hice por respeto, pero también porque comprendí algo. A veces son estos momentos simples los que nos recuerdan lo más esencial, la gratitud, la bondad y la manera en que conservamos la memoria de quienes amamos. Al dejar el cementerio sentí una ligereza nueva en el alma. Ese día entendí que no solo había venido a rendir homenaje a alguien que ya no está, sino también a reencontrarme conmigo mismo, allí donde la gratitud se convierte en la llama que mantiene viva la paz del corazón. El camino hacia la antigua casa de Huyen era largo y cubierto de polvo del tiempo. Caminé despacio, dejando que los recuerdos me envolvieran. Aquella casa donde Huyen había vivido su juventud seguía en pie, sencilla, envejecida, pero llena de una calidez que aún se sentía viva. Las paredes estaban gastadas, el techo cubierto de musgo, y las palmas frente a la entrada se mecían suavemente como si saludaran mi regreso. Apenas crucé la puerta, un perro ladró y escuché una voz familiar desde el patio. ¿Eres tú, Ye? Por Dios, ¿cuántos años han pasado desde la última vez que viniste por aquí? Levanté la mirada y sonreí. Era el tío Sau con su espalda un poco encorvada, su piel curtida por el sol, y la misma mirada bondadosa de siempre. Me apresuré a saludarlo. Sí, soy yo, tío Sau. He venido a visitar la vieja casa, y también quería verle a usted. El tío Sau soltó una carcajada alegre, los ojos brillando de emoción. Pensé que ya te habías olvidado de este rincón. Vamos, pasa. Hace tanto que no te veía, me alegra mucho tenerte aquí. Entré en el patio. Todo seguía tan familiar que sentí un nudo en la garganta. El viejo árbol de mango seguía dando sombra y la silla de madera donde Huyen solía sentarse a leer aún estaba allí, solo cubierta por una fina capa de polvo. Cada paso, cada rincón parecía contar una historia del pasado. El tío Sau me sirvió una taza de té caliente. El vapor subía lentamente mezclándose con el olor de la tierra húmeda. Nos quedamos un rato en silencio como si los recuerdos estuvieran regresando por sí solos. Tú y Huyen eran tan jóvenes en aquel entonces, ¿verdad?, dijo él con una sonrisa nostálgica. Sí, tío. Aquellos días fueron hermosos. Ahora parecen un sueño. Recuerdo cuando ella llegó al sur. Estaba tan perdida al principio.
Yo solo quise ayudarla un poco como si fuera mi propia hija. Escucharlo me conmovió profundamente. Sabía cuánto había significado el tío Zhao para Huyen. No solo le ofreció un techo, sino también un pedazo de familia cuando más lo necesitaba. Tío Zhao, gracias por todo lo que hizo por Huyen. Sin usted no habría podido salir adelante. Él sonrió mirando hacia el patio iluminado por el sol poniente. No hay nada que agradecer, hijo. Ver que todos ustedes están bien es suficiente para mí. Que hayas vuelto ya me alegra el alma. Guardé silencio. El aroma del té y el sonido del viento entre las hojas crearon una calma extraña, casi sagrada. En ese momento comprendí que este viaje no era inútil, aunque no hubiera obtenido el coche que esperaba. Había encontrado algo más valioso: madurez, gratitud y la conexión con las raíces del pasado. Antes de marcharme, el tío Zhao me dio una palmada en el hombro y dijo con una sonrisa llena de afecto: «Cuídate mucho, hijo. Vuelve cuando puedas. No hagas que este viejo tenga que esperarte tanto otra vez». Asentí. Mientras me alejaba, el viento vespertino movía las palmas del patio como si me despidieran. Supe entonces que este viaje, aunque no salió como lo planeé, se convirtió en uno completo para el alma. Porque a veces lo más importante de la vida no está en lo que conseguimos, sino en las personas, los recuerdos y la gratitud que permanecen en el corazón. Rằng anh Đệ sẽ chia đôi tài sản và hoàn tất thủ tục ly hôn. Nhưng trong lúc này họ cần phải kiếm một nơi ở mới để họ có thể sinh sống và làm việc. Thì họ đã quyết định trở về căn nhà mà trước đây họ đã thuê. Căn nhà đã bị bỏ hoang hơn 1 năm, vì vậy lối vào cũng như xung quanh nhà rất nhiều cỏ dại mọc lên tùm. Đầu tiên họ cần phải làm sạch cỏ và sau đó họ sẽ bắt đầu tìm kiếm nước sạch để sinh hoạt. Trước tiên họ đến nhà bà chủ đất và xin phép bà ấy được ở lại, bởi vì trước đây họ đã thuê 3 năm nhưng họ mới chỉ ở 1 năm. Thì bà chủ nhà là một người tốt bụng, bà ấy không chỉ cho Huyền nước sinh hoạt, nước sạch để sinh hoạt, mà bà ấy còn nói rằng nếu như Huyền cần xây lại ngôi nhà thì bà ấy sẵn sàng cho vay để giúp đỡ. Bởi vì bà ấy là người ở một mình, và khi có Huyền và gia đình đến thì bà ấy cảm thấy là rất vui vì có bạn đồng hành. Huyền rất là cảm kích vì điều này, và về kể lại với anh Đệ cũng rất vui và hứa rằng sẽ làm việc thật chăm chỉ để kiếm tiền để xây dựng lại ngôi nhà mới này, để họ có cuộc sống được hạnh phúc hơn. Vậy thì họ sẽ xây dựng